Entonces, bueno, van a tener al principio definiciones, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje? ¿Les parece que hagamos eso? Les voy como mencionando de cada cosa como lo más importante, después ustedes lo estudiarán con más detalle, ¿no? Así no, me voy a los pacientes. Total, esto no es complicado. No. Entonces tienen definición de lenguaje, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el lenguaje? Tienen la distinción con el pensamiento, ¿sí? El pensamiento es generar ideas y combinarlas. El lenguaje vendría a ser la capacidad de codificar las ideas en signos lingüísticos, ¿sí? Y de codificar los signos lingüísticos que otros, ¿no?, envían para comprender sus ideas. Así que eso también. ¿Qué se diferencia del pensamiento? Y bueno, acá empiezo a hablar de los aspectos nucleares del lenguaje, que esto es importante también, que es el léxico, que serían las palabras, y la gramática, que son las reglas que indican cómo se combinan las palabras y también cómo se combinan los fonemas, que son las unidades del habla. Estos aspectos nucleares del lenguaje son los que van a estar afectados en los pacientes que tienen afasia. Entonces ustedes tienen esta primera parte que les habla de qué son los aspectos nucleares del lenguaje, y después más adelante ya empieza a hablar de los pacientes que tienen afasia, que tienen afectados estos aspectos. Por otra parte, tienen lo que se ve en el tema 13 y 14, que son los aspectos del uso del lenguaje, que sería la pragmática. Eso vendrían a ser, digamos, otros aspectos y que están más relacionados al hemisferio derecho, mientras que los que tenemos en este módulo están relacionados al hemisferio izquierdo. Y en el tema 14 van a tener los pacientes que presentan alteraciones en la pragmática y en el uso del lenguaje. Que, bueno, sí, les decía, los aspectos nucleares tienen que ver con el léxico y la gramática, y los aspectos del uso del lenguaje o pragmática tienen que ver con, digamos, otra información, como por ejemplo poder comprender el contexto dentro del cual se está diciendo algo, o poder interpretar la prosodia y la entonación con la que habla alguien, o los gestos que hace con el cuerpo, con la cara. Eso tiene que ver con el uso del lenguaje y sirven para comprender la intención del hablante. Eso es lo que se ve en el tema 13 y 14, además de otros temas, ¿no? Pero eso lo van a encontrar en esos textos. En este texto tenemos entonces los aspectos nucleares, que son el léxico y la gramática. Las palabras y las reglas que indican cómo podemos combinarlas y cómo podemos combinar las unidades que conforman estas palabras también. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Pues acá van a ver que en el texto les explican bien, con detalle, que cada cosa. Sí. Si quieren preguntar algo, si no, bajo. Yo por ahora no, por eso. No. Y después ustedes se fijan qué características mencionan sobre las palabras y después qué se dice de la gramática. Y van a ver que mencionan la fonología, la morfología y la sintaxis. Y bueno, les explican qué es cada una, y de hecho creo que tienen ejemplos también de qué es cada una. Sí, tienen ejemplos. Así que sigo bajando. Y acá, bueno, les introducen esto del uso del lenguaje que les decía, que los ejemplos de este tema están en el tema 13. Voy a mostrar dónde.
capítulo entonces 13, página, bueno, yo lo tengo en la 10, puede que haya alguna diferencia, pero yo uso un módulo que no es el de este cuatrimestre, pero tiene el mismo texto. Acá donde habla de el nivel pragmático y alteraciones del uso del lenguaje, donde tienen ejemplos acerca de este tema, que en el capítulo 11 se los mencionan acá. Y también tienen ejemplos para que vean de qué hablan. ¿Lo vieron en semiología? Puede ser. No sé, yo ya le hice hace mucho. Bueno, y después ya pasa a los aspectos. Y como les decía, va a estar relacionada a alteraciones en los aspectos nucleares del lenguaje. La fase entonces vendría a ser una alteración en el lenguaje que se produce por una lesión cerebral. ¿Sí? O sea, el paciente antes de que le pase esto hacía uso normal del lenguaje y empieza a tener dificultades luego de una lesión. Bueno. Después van a ver que les explican, hay algunas alteraciones que hay que descartar para poder diagnosticar una afasia. Por ejemplo, que no sea un problema sensorial, es decir, que el paciente escuche bien y que no sea un problema auditivo. Y estos pacientes no tienen problemas auditivos, pero sí tienen dificultades para poder decodificar el lenguaje, decodificar el mensaje. Y es un problema específico del lenguaje. También van a ver que se menciona que no tiene que deberse a un problema motor. Es decir, que los problemas que tiene el paciente para hablar no se deban a, por ejemplo, alguna parálisis o incoordinación motora, un problema más relacionado a lo que es la musculatura, sino que es algo de vuelta específico del lenguaje. Los pacientes pueden silbar, pueden masticar, pero van a tener dificultades para, por ejemplo, seleccionar los fonemas adecuados o poder decir la palabra adecuada. Y después, bueno, también hay que descartar que haya algún problema de salud mental. Todo eso descartado y mediante una serie de pruebas psicológicas y bueno, también evaluaciones por imágenes se puede diagnosticar que es una afasia. Y bueno, tiene algunas características más, como faltan el del paciente, los motivos, cualquier motivo que genere un daño en áreas relacionadas al lenguaje y que afecte específicamente en este caso al hemisferio izquierdo, puede causar algún tipo de afasia. Bueno, y acá ya viene la parte en donde nos mencionan cómo se evalúan estos signos y síntomas. Y habla de las 4 pruebas que vemos y bueno, las alteraciones que presentan estos pacientes. Profe, una consulta. La afasia es siempre algo como, no sé, adquirido, como no se nace con eso, con una mala formación, por ejemplo. No, la afasia es por lesión. La persona antes de esa lesión hablaba y comprendía el lenguaje sin ningún problema y a partir de una lesión es que empieza a tener dificultades. Y sí o sí por lesión cerebral. Sí, pero... Se está hablando de otra alteración, de otra cosa. Dale, perfecto. Bueno, entonces, estos pacientes van a tener dificultades con lo que es la producción oral, con el habla, y lo que sería la codificación, y con lo que es la comprensión, que es la decodificación de los signos lingüísticos.
Y tenemos, acá, bueno, en esta parte el texto empieza a mencionar primero las pruebas, que ahora las menciono, y después ya empieza a mencionar las alteraciones. A mí me parece que a lo mejor, si lo vemos, con un cuadrito, lo pueden ver bien. Me quedó cortado, pero ahí creo que lo pueden ver mejor. Este es un cuadrito que usaba cuando daba clases diferenciales, en donde resumo, tenemos la primera columna, las evaluaciones, acá están las 4 evaluaciones. Bueno, ahora después, cuando voy explicando bajo así en la última. Y después puse por un lado Broca, entonces bueno, acá vamos a ir viendo qué alteraciones presentan en cada prueba los afásicos de Broca, y después a la columna de Wernicke. Entonces así se pueden comparar los dos tipos de afasia. Entonces, ¿les parece bien? Usamos este cuadrito, después lo ubican en el texto. A mí me parece que es más ordenado si lo vemos. Sí, es Más buenísimo. simple. Sí, una ACV puede producir afasia. Bueno. Y otra cosa que no mencioné es que estos dos cuadros forman parte de lo que serían los síndromes clásicos, en donde, bueno, se esperaba que dentro de, o sea, por ejemplo, que un afásico de Broca tuviera tales alteraciones. ¿Sí? Después van a ver que en el tema 13 tienen una mirada actual y van a ver que esta idea del síndrome, sí, con ciertas características específicas, ya se fue dejando de lado. Pero bueno, ahora lo vamos a ver como los cuadros clásicos, que fueron los primeros estudios de neuropsicología que se hicieron sobre el lenguaje. Después, si no leyeron el texto, van a ver que lo mencionan en el tema 11. Pero acá presentó el primer paciente. Bueno, entonces tenemos primera prueba, la prueba de habla espontánea. Esta prueba consiste en una conversación con el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, se le hacen preguntas, ¿sí? ¿Cómo anda? ¿Qué hizo en el día? ¿Sí? La idea es hacer una conversación. Y también, por ejemplo, se le puede pedir que relate alguna historia. La idea sería ver de manera general cómo está la comprensión y la producción oral del paciente. Y, por ejemplo, si comprende las preguntas que le hacemos, vamos a ver también cómo habla. Y eso sería como en una charla más casual, y a ver cómo se desempeña. Lo que vamos a evaluar más específicamente con esta prueba va a ser la fluencia, el agramatismo y la disprosodia. Eso ahora vamos a ver en cada cosa. Pero bueno, digamos que esta prueba nos va a permitir evaluar la presencia de problemas en la fluencia o la presencia de agramatismo y disprosodia, además de otro tipo de errores y alteraciones que pueden aparecer, ¿no? Que son propias del habla de este paciente. Después tenemos más abajo la prueba de denominación, donde se le pide al paciente que denomine figuras u objetos y permite evaluar lo que es el acceso a la palabra y lo que serían los primeros pasos de la producción oral. El paciente va a tener que ir a buscar el nombre de ese objeto para poder decirlo. Entonces nos va a permitir evaluar lo que se llama anomia. Después tenemos la prueba de repetición, que en este caso ya se evalúan los últimos pasos de la producción oral. Imagina lo que es la ejecución
lo que es la pronunciación y la ejecución. Y nos va a permitir ver, por ejemplo, si hay errores fonémicos y fonéticos. Y finalmente tenemos la prueba de comprensión auditiva, que nos va a permitir evaluar la comprensión. Bien, esta prueba en particular lo que sería el lenguaje oral. No les dije que en la prueba de repetición lo que se hace es el evaluador dice palabras u oraciones y el paciente las tiene que repetir. No me olvido decirlo. Bueno, y volviendo a la de comprensión, en esta prueba se le van a dar órdenes al paciente y son órdenes que tiene que llevar a cabo de manera no verbal. Por ejemplo, se le dice, levante la mano. También hay una serie de órdenes relacionadas a objetos. Se ponen objetos en la mesa y, por ejemplo, se le dice, toque la moneda, o no sé, ponga el tenedor arriba de la moneda. Y así, con una serie de objetos que hay, son órdenes sencillas y que van creciendo en complejidad. Y lo interesante de esta prueba es que al hacer la ejecución de manera motora y no verbal, se puede evaluar la comprensión por separado de la producción oral. Porque el paciente no va a tener que decir nada, se le va a pedir que responda con palabras. Entonces nos permite evaluar la comprensión auditiva de forma específica. Entonces estas son las 4 pruebas y ahora les voy a contar cómo le iría un afásico de Broca y después cómo le iría un afásico de Wernicke. ¿Tienen alguna pregunta acá? Bueno. Después miren, igual tienen los videos, los tienen en las clases en el campus, así que pueden ver a los pacientes de grabación. Bueno, les cuento. Entonces empezamos con Broca. Estos pacientes van a tener una producción oral muy alterada y una comprensión relativamente conservada. Es decir, relativamente conservada, no llega a ser normal, pero está mucho mejor que la producción oral. Entonces, primero, vamos al habla espontánea. ¿Qué encontramos en el habla espontánea? Encontramos un discurso no fluente. Esto quiere decir que estos pacientes, si por ejemplo contamos dentro de un minuto cuántas palabras son capaces de decir, nos vamos a encontrar con que son muchísimas menos que las que puede decir una persona que no tiene una afasia de este tipo, ni una lesión, ¿no? Que le afecte que genere este tipo de alteración. Entonces, por poner un ejemplo, nos podemos encontrar que un paciente así diga 10 palabras por minuto, así que es muy poco. Entonces, un habla no fluente sería esto, un bajo flujo de palabras. Además, es un habla esforzada, y al paciente le cuesta mucho hablar, le cuesta mucho decir las palabras que quiere decir. Y va a tener muchas pausas, interrupciones, va a tener errores al hablar y se va a intentar autocorregir porque también es consciente de que no le sale pronunciar bien, por ejemplo. Le va a costar iniciar el habla y por eso es esforzado. También en estos pacientes va a aparecer lo que se llama agramatismo, que el agramatismo
vendrían a ser oraciones cortas que son muy simples sintácticamente o tienen errores sintácticos. Por ejemplo, oraciones en donde falten verbos, preposiciones, artículos, sufijos, o que estén mal conjugados los verbos, por ejemplo. Suelen ser oraciones con muchos sustantivos. Tienen, ahora vamos a mirar, tienen ejemplos de gramatismo. Pero tienen ejemplo de todos, ¿no? A ver, acá está el primero. Gramatismo. Sí, acá tienen. Por ejemplo, me levanté de cama. Allá falta el la. Hice oración. ¿Sí? Bueno, siempre tomar del desayuno. Bueno, ahora vamos a ver, esto es un error fonémico. Ahora vamos a ver lo que es. Acá, por ejemplo. Bueno, después, acá, esto es otro error fonémico. Si falta un fonema, falta la U. Fui dar comer perro. Pueden ver que son oraciones cortitas y que tienen errores sintácticos. Entonces, bueno, esto sería el agramatismo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, tenemos fluente, gramática y también tenemos lo que es la disprosodia. La disprosodia es cuando se pierde la melodía del habla. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos con cierta entonación y en estos pacientes, como tienen un habla muy esforzada, muy dificultosa, se pierde y queda un habla bastante como interrumpida y esforzada. Después miran el video, si quieren ver un ejemplo, leyendo es medio difícil ver un ejemplo, pero que pueden escuchar a un paciente en los videos. Entonces, la disprosodia sería la pérdida de la melodía del habla. Y otra cosa, ¿no? Esto se las puse, están en negrita, porque esto sería, digamos, a lo que se apunta con la prueba del habla espontánea, pero también aparecen otro tipo de errores que no los remarqué porque los vamos a estudiar específicamente con las otras pruebas, con las que vienen después. Pero ya que estamos, les cuento qué es cada cosa. Tenemos errores fonéticos y errores fonémicos. Vamos primero con el segundo de los fonémicos. En los errores fonémicos vamos a tener que hay una dificultad en la selección y en la secuenciación de los fonemas de una palabra. Y con fonema nos referimos a los sonidos del habla. Entonces va a haber una dificultad, van a haber fallas en lo que es la selección de los fonemas correctos y la secuenciación. O pueden ser que esos fonemas estén bien seleccionados, pero mal ordenados. A ver si tenemos ejemplos de esto. No se los entiendo. El léxico. Bueno, no importa, se los digo después. Debe haber, pero están más abajo. Entonces, ¿qué tipo de errores fonémicos tenemos? Por ejemplo, de omisión y que falte un fonema. Por ejemplo, en vez de decir micrófono, digamos micófono y me falte la R. Entonces, omisión. También puede ser por adición y se agregue un fonema que no va en la palabra. Por ejemplo, en vez de decir casa, decir grasa, y se agrega un fonema que no va. Después tenemos sustitución, que sería reemplazar un fonema por otro. No está bien. A ver si les ocurre alguno. De sustitución.
Ahí no decía algo de degustación en vez de degustación. No, ahí estás agregando. Claro, ahí estás agregando. ¿No? Podemos Ok. buscar una en lo que decía el paciente. De omisión mismo. Acá. Sustitución. Bueno, Degustación. Ah, algo ¿lo así. encontraste? ¿Encontraste No, uno? Ah, pero se me ocurrió. bueno, es un buen ejemplo. Sí, Profe, sí, en donde dice ontato, por ejemplo, no es porque sería como untado y está cambiando la D por una T y la sí, U por una O. sí. Bueno, este es un ejemplo, y de hecho hay dos en esa misma palabra. Bueno, bien. Entonces, bueno, tenemos omisión, adición, sustitución, y el otro es desplazamiento, que es cuando los cambia dos de lugar. Entonces, no sé si tenemos alguno acá. Pero, por ejemplo, en vez de decir billetera, sería bitellera. Cambiamos dos de lugar. Eso es como los disléxicos, que cambian, ¿no? Así que, bueno, estos serían entonces los errores fonémicos. Entonces, la pronunciación del fonema está bien, pero se falla en la selección y en la secuenciación, y en cómo están ordenados. Entonces, estos son los errores fonémicos, y después tienen los errores fonéticos, que serían nosotros, que en este caso la falla está en los rápidos movimientos que hay que hacer. Bien, para pronunciar bien un fonema, y hacemos movimientos rápidos y precisos con nuestra musculatura mucofonatoria, y en este caso hay alguna falla en esos movimientos que hacen que ese fonema se deforme y se pronuncie un fonema que no existe, así que no está bien, al menos en esa lengua no. Que creo que lo tienen acá, no sé en esta parte, pero creo que se los ponían entre corchetes. Acá más abajo si tienen errores. Acá están los fonémicos. Y los fonéticos. No sé si tienen ejemplo. Acá, esto sería. Sí, esto sería. Bueno, sí, supongamos que este sería el ejemplo. Si quiere decir pinza y. Aunque acá no sabe formado. El ejemplo que tenían era. La palabra peine. Esa la tienen en el tema 12. Me acuerdo. Pero bueno, ¿se entendió la idea? O sea, se deforma y sale que queda un sonido extraño, que no sería el fonema que quería decir. ¿Preguntas? Claro, el fonema tiene que ver con el sonido y si no con la construcción. En la otra, no con el fonema. En el otro ejemplo, ¿Cuál? cuando se cambia vos también fonema. Cuando se agrega una letra o algo. Esa es fonémica. Ah, también, claro. Yo estoy. Sí, Okay. el fonético sería cuando se deforma el fonema. O sea, es una falla en la pronunciación. Y yo estaba buscando, pero no encontré, en este tema no encontré el ejemplo. Al menos no sé rápido, capaz de si lo busco más en detalle lo encuentro. Pero queda un sonido extraño. Tienen acá, a ver, si lo busco directamente. Me acuerdo era con la palabra N, que le costaba al paciente decirlo. Y lo tenían entre corchetes. Y acá no tiene.
Porque queda un sonido raro. Si no le sale, por ejemplo, la P se deforma y queda como una mezcla de P, F, un sonido extraño. Bueno, después si quieren lo pueden buscar en el video, está. Escuchan al paciente que tiene afasia de Broca y lo van a escuchar cómo pronuncia, que le cuesta. ¿Dónde estaba acá? Entonces, Profe, una chica dijo que en la página 14. Ah, capaz no es la misma. acá ya está hablando de. Acá. ¿Qué lo pusieron después de los neologismos? Yo leía neologismo y me iba para arriba. Acá está. Mira, acá está el ejemplo. Les ponen entre paréntesis lo que sería la pronunciación, pero. A ver qué dice. Se transcriben entre corchetes sonidos aproximados que el paciente articula en un error fonético. Si se parece, por ejemplo, a que dice poine. Sí, pero bueno. Si escuchan el video van a ver que esto es aproximado, no dice OE. Sí, te queda algo como raro. Acá tienen varios ejemplos. Gracias. Gracias por la página. Y después, bueno, acá les puse anomia. Una anomia es cuando no sale la palabra adecuada en el momento justo. Vieron cuando queremos decir una palabra y no nos sale, nos quedamos en la punta de la lengua y no nos sale. Eso sería una anomia. Ahora, bueno, en estos pacientes hay muchas anomias. Entonces, por eso acá lo vemos como algo común y como una alteración. Bueno, paso a la siguiente prueba. ¿Cómo le va en denominación a un afásico de Broca? Bueno, vamos a encontrar errores fonéticos y fonémicos porque forman parte de su habla. ¿Sí? Por más que esta prueba no los evalúe específicamente, sino la de repetición, van a aparecer. También vamos a encontrar el esfuerzo articulatorio y vamos a encontrar anomias. Y estos pacientes, como les decía recién, tienen anomias. Y van a haber palabras que la quieren decir y no les salen. En ese momento no la pueden decir. Igual el tema de las anomias es peor en el otro cuadro. ¿Sí? Pero bueno, en Broca también lo vamos a ver. Después tenemos la prueba de repetición, ¿sí? Repetición de palabras y oraciones. Y ahí vamos a encontrar nuevamente errores fonéticos y fonémicos. ¿Sí? Vamos a ver que estos pacientes fallan mucho en la pronunciación de las palabras por este tipo de errores. Y finalmente, cuando evaluemos la comprensión auditiva, vamos a encontrarla algo alterada, es decir, las órdenes que son más fáciles, son más sencillas, las van a poder realizar bien sin problema y van a tener dificultades en aquellas órdenes que ya, por ejemplo, les piden hacer muchas cosas. Y, por ejemplo, órdenes que incluyan 3 acciones distintas y 3 objetos, ya creo que era una de esas que tenían en el video que el paciente falla. Si miran el video, ya lo vieron, van a ver que en las primeras órdenes le va bastante bien al paciente y después a las últimas ya ahí empieza a equivocar. Y otra cuestión que no les mencioné, yo les dije que en la prueba de comprensión auditiva, por ejemplo, se pueden poner objetos en la mesa y pedirle al paciente que realice algunas acciones. También van a ver en el video que hay una que es con 3 papelitos. Hay un cuadrado chiquito, uno mediano y uno grande, y con eso también les pide que haga cosas. Si me lo ponga uno arriba del otro, que esconda uno. Así que bueno,
eso también forma parte de esa prueba de comprensión auditiva. Entonces, retomando, en Broca, en la fase de Broca vamos a encontrar una producción oral muy alterada y muy esforzada, con muchos errores fonéticos y fonémicos, mucho esfuerzo para articular las palabras y por esta gran cantidad de errores que aparecen. Vamos a encontrar el agramatismo y también la disprosodia. Y bueno, van a aparecer también algunas anomias. Bueno, la lesión se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo, en lo que se llama el área de Broca. Van a ver que el texto dice tercera circunvolución. Y a ver, bueno, después tienen algunas otras características, por ejemplo, estos pacientes, si bien les cuesta mucho hablar, logran transmitir sus ideas. ¿Sí? El video que tienen es viejo, así que no ayuda mucho. Pero bueno, digamos que logran transmitir sus ideas. Eso es algo que no pasa mucho en el otro cuadro, en Wernicke. Y bueno, yo creo que tenían algunas alteraciones asociadas. Ah, no, capaz que ya no lo tienen, que ahora no lo tienen en la cursada virtual. Bueno, por las dudas, fíjense ustedes, no quiero darles más información de la que tienen que estudiar. ¿Preguntas sobre este tema? Sí, ¿por qué cambia tanto de los pacientes de uno y otro, si es la misma, digamos que tienen problema de afasia? Porque ¿En es qué varía? distinto el lugar donde está la lesión. En el cerebro hay varios lugares relacionados con el lenguaje y bueno, en lo que es esto que son los síndromes clásicos, van a ver que en Broca, bueno, la alteración está, ahora igual lo vemos, después de ver los dos, termino con Wernicke y vamos al texto que ahí se habla de esto. En Ok, Broca, gracias. la lesión está en el lóbulo frontal y en Wernicke es lóbulo temporal. Entonces son dos lugares distintos. Y bueno, ahora lo vemos, ¿no? Pero se menciona en estos síndromes clásicos que el área de Broca estaría más relacionada a la producción oral y la de Wernicke relacionada a la comprensión. Entonces, por eso tenemos dos tipos de afasia distintos. Vamos ahora igual, después van a ver igual que en el tema 13 ya está este modelo. Pero bueno, por ahora vamos a ver. Entonces, vamos al otro tipo de afasia. En este caso, vamos a ver que hay un habla fluente. De hecho, hasta puede haber logorrea. Logorrea es cuando la cantidad de palabras que se dicen son más de lo normal. Y ya serían palabras de más. Pero bueno, sería un habla fluente. Bien articulada, bien sintáctica, y acá no tenemos agramatismo, sino que las oraciones sintácticamente son correctas. Y además es prosódica. Y tiene esta entonación, esta melodía del habla que les decía antes. Así que hasta acá, todo normal. Y de hecho, por ejemplo, imaginemos que estamos, no sé, en un bar, estamos sentados en la mesa y a un par de mesas tenemos un paciente que tiene afasia de Wernicke. Está lejos, lo escuchamos, está hablando, pero no llegamos a entender qué dice porque está lejos, ¿no? Y no notaríamos nada raro. Escucharíamos un habla fluente, prosódica, ¿sí? Ahora bien, sí tiene una alteración en el habla y está en el contenido de lo que dicen, porque tienen un contenido semántico pobre o desviado. ¿Sí? Si bien su habla parece normal, es difícil entender lo que quieren decir. ¿Sí?
ahí es donde cuesta comprender sus ideas, porque va a estar alterado el contenido de lo que están diciendo. Y esto se debe a que hay una gran cantidad de anomias. ¿Sí? Y bueno, que haya muchas anomias y no le salga la palabra que quiere decir y en su lugar ponga otra cosa, va a hacer que no terminemos de entender qué es lo que nos quiere decir el paciente. ¿Qué es lo que aparece en lugar de la anomia? ¿Sí? Pues bueno, ya vimos recién, una anomia es cuando no decimos la palabra adecuada en el momento justo. Bueno, ocurre que cuando pasa esto, en su lugar estos pacientes dicen o una parafasia, o un neologismo, o un circunloquio. Vamos a ver qué es cada cosa. Vamos primero con las parafasias. Las parafasias tendría que ser cuando se reemplaza la palabra que no logra decir por otra palabra. Fíjense que en este caso la parafasia afecta a la palabra entera, a diferencia de lo que veíamos antes de errores fonéticos y fonémicos que afectaban a los fonemas de la palabra. En este caso, las parafasias reemplazan la palabra entera. Entonces, puede ser, por ejemplo, una parafasia semántica cuando se dice una palabra que guarda alguna relación con la palabra que no le sale. Una relación de tipo semántica. Perdón, esto me estaban llamando. Entonces, semánticas tienen algún significado, alguna relación de significado. ¿Sí? Lo que tienen el ejemplo de cartera y billetera, y deben tener algunos ejemplos más en el texto. Entonces guardan alguna relación semántica. También puede ser una parafasia formal. La parafasia formal suena parecida. Eso es otra palabra que guarda una relación en cómo suena. Son fonológicamente parecidas. Me acuerdo que tenían el ejemplo de galletita y carretilla, y calculo que debe haber algo más. Entonces, puede ser una parafasia fonológica o formal. Y después está la morfológica, ¿sí? Que tendría que ser cuando la palabra raíz está bien, pero está mal puesto el sufijo. Por ejemplo, que en lugar de decir panadero, digan panadería. Y se reemplaza por otra, que bueno, comparten la misma raíz. Y, si mal no recuerdo, no sé este texto, pero también puede ser una parafasia no relacionada. Así que sería cuando no guarda una relación de las que les mencioné antes. ¿Preguntas de parafasias? Yo lo reentendí, profe. Gracias. Bueno, entonces, parafasias. Después tenemos neologismos, que sería una palabra inventada, una palabra inventada por el paciente, ¿no? Y otra cosa que puede pasar es que, digamos, no reemplace esa palabra por otra, o por un neologismo, sino que empiece a dar toda una explicación. Empiece, por ejemplo, a decir para qué, supongamos que es algún objeto, empiece a contar qué es lo que hace con ese objeto, o a describir sus características, que puede ser, por ejemplo, algo autorreferencial o no. Bien. Entonces, digamos, es cuando el paciente empieza a hablar acerca de eso, que no le sale decir el nombre, y empieza a hacer como un rodeo. Y un circunloquio sería un rodeo. Como no le sale decir esa palabra, empieza a contarnos, a dar información sobre eso.
Entonces, retomo lo que decía antes, esos pacientes presentan muchas anomias y cuando aparece la anomia es reemplazada por una parafasia, por un neologismo o por un circunloquio, y esto va a hacer que ahora que a lo que nos está contando le falte contenido, o sea, pobre, no terminemos de entender qué nos quiere decir. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a encontrar en el habla espontánea. Después, denominación, que les dije que evaluaba anomías, va a estar muy alterada. Van a aparecer anomias y, de vuelta, parafasias, neologismos, circunloquios. Después en repetición también les va mal, suelen aparecer las mismas alteraciones en la denominación. Y de vuelta, por más que en este caso se le dé al paciente las palabras, van a aparecer anomias, parafasias, circunloquios, neologismos. Y finalmente, la comprensión auditiva va a estar muy alterada también. ¿Sí? Comprende el significado de palabras aisladas o frases cortas. Y en este caso, la comprensión auditiva va a estar mucho más alterada que en el otro caso que habíamos visto de la afasia de Broca. Bueno, ¿preguntas? Bueno, vamos a volver acá y a ver la parte que nos faltó. Ustedes tienen la descripción de todas estas alteraciones que les estoy mencionando, las tienen con más detalle, con unos ejemplos. Y bueno, lo que hicimos recién fue ubicar un poco cómo sería cada tipo de paciente. Y después el texto pasa a hablar acerca de, bueno, les cuenta qué descubrió Broca, qué descubrió Wernicke, y después se habla de Lichtenstein, que es otro investigador más. Todo esto, estudienlo también, porque se suele preguntar también. Acá les cuentan la historia sobre el paciente Tan de Europa, que fue el primer caso que presentó con estas características de lo que vimos recién que era la afasia de Broca. Este paciente, bueno, tenía una afasia muy severa, porque tenía mutismo. Se le dice el paciente Tan porque era la única sílaba que podía pronunciar. Así que bueno, acá tienen la descripción de este paciente. Se menciona acá que en este momento, bueno, se habló de que un afásico de Broca tenía la comprensión conservada y la expresión alterada. Por eso se asoció el área de Broca a lo que es la producción oral. Vamos a ver otra cosita. Acá. ¿Sí? Como la encargada de lo que es el lenguaje articulado. Estas son las palabras del módulo. Entonces, a partir de este caso, en esa época, surgió una vez que el paciente falleció y se hizo una autopsia. En esta época no había las técnicas por imágenes que hay ahora. Así que bueno, como se encontró la lesión en lo que luego se llamó el área de Broca, que procesó el lenguaje articulado, bueno, que empezaron estos estudios sobre el lenguaje y se asoció el área de Broca a esta facultad. Después tienen que, unos años después, Wernicke presentó pacientes también, presentó casos de pacientes que tenían afasia, pero una afasia distinta, que tenía otras características, y bueno, también la lesión estaba ubicada en otro lugar. No les mencioné de la afasia de Wernicke, entonces la lesión está en
el lóbulo temporal izquierdo también. ¿Sí? Bueno, sí, acá están las características que estuvimos viendo recién. Habla fluida, entonación correcta, buena pronunciación, sonaban como normal, pero era incomprensible. Esto es lo que vimos recién. Acá les mencionan el lugar donde estaba la lesión, circunvolución temporal superior izquierda. Y bueno, a partir de acá van a ver que surge una teoría acerca de cómo se conectarían estas dos áreas y qué funciones llevarían a cabo. Respecto al área de Wernicke, esta va a ser el almacén de las imágenes auditivas de las palabras, eso es lo que plantearon, y que como había una lesión en este área, estos pacientes tenían dificultades para la comprensión, porque era el lugar donde se almacenaban, y era un almacén de memoria, de las imágenes auditivas de las palabras. Y además, bueno, teorizaron que así como este área estaba relacionada a las imágenes auditivas de las palabras, el área de Broca iba a estar relacionada a las imágenes motoras de las palabras, literal. Por eso, al tener una lesión en el área de Broca, en donde estaban las imágenes motoras, se afectaba la producción oral. Y acá tienen una explicación que también es importante sobre por qué en los afásicos de Wernicke, si la lesión estaba en un área que afectaba la comprensión, por qué es que tenían también alteraciones en el lenguaje. Porque vimos recién que aparecía este lenguaje con falta de contenido. Entonces, acá la explicación que dio Wernicke para esto es que para la producción oral, lo que sería el centro M, ahora igual lo tienen abajo en el cuadrito de la casita, el centro M, que es el que tiene las imágenes motoras, que dijimos recién que era el área de Broca, para que se lleve a cabo la producción oral, iba a ser necesaria una doble activación, una proveniente del pensamiento, ¿sí? Y otra, que esa vendría a ser como una vía directa, ¿sí? Desde el pensamiento hacia el área de Broca para decir algo. Pero además iba a hacer falta una segunda activación, que era a través de las imágenes auditivas de las palabras. Tendríamos como una doble conexión. Desde el centro del pensamiento hacia las imágenes motoras, que es el centro M en el área de Broca. Esa sería una directa, pero a su vez habría una segunda vía que iría desde el pensamiento también, pero pasando por el área de Wernicke, para activar las imágenes auditivas de las palabras. Entonces lo que él dice es que se alteraría esta segunda vía por estar lesionada el área de Wernicke, eso sería el centro A de auditivo, y que por eso estos pacientes también tendrían una alteración del lenguaje distinta, ¿sí? a los afásicos de Broca, porque articulaban bien, porque el área de Broca no estaba lesionada. Sin embargo, había un problema en el habla debido a esta alteración en la vía que pasa por el centro A, el centro donde se almacenaban las imágenes auditivas. Es posible que haya un cuadrito que ya no sé, como ya he dicho, capaz era más fácil un cuadrito. Bueno, es esto.
centro, el centro B sería el del pensamiento, M sería el centro motor del área de Broca y A sería el centro auditivo, el área de Wernicke. Entonces, para la producción oral tenemos una vía directa del centro B al M, pero además se activa una segunda vía que va del B al A y del A al M. Entonces, bueno, lesión en el centro A que produciría la fascia de Wernicke y que también alteraría la producción oral porque está alterada esta segunda vía. Bueno, ¿preguntas de esto? No recuerdo las preguntas de autoevaluación. Tendría que mirarlas para responderte. Las preguntas van a ser similares al estilo del primer parcial. Yo creo que con que sepan primero que es hemisferio izquierdo y que uno es frontal y el otro es temporal es suficiente. Profe, como que es mucho menos específico esta parte, ¿no? Comparado con la primera. Puede ser. Es distinto. Es distinto. La primera tenían, sí, por ahí lo de neurona y eso sí. Ah, y otra cuestión que también mencionan por acá en el texto, que Wernicke, al describir ese modelo que les mencionaba recién, van a ver que dice que predijo otro tipo de afasia que también se describió después, que sería una afasia que se produce cuando hay una lesión en lo que se llama el fascículo arcuato. Lo tenemos acá. Fíjense acá en el esquema de la casita, lo que dice 3 sería una lesión en lo que es las conexiones entre el centro A y el M, y entre el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, lesión en este lugar que conecta ambos centros generaría un tipo de afasia que se llama afasia de conducción. ¿Esa es la del tercer tipo? Sí. Ok. Se las mencionan acá, acá abajo. Lo tienen dentro de la figura esta. Y bueno, me deja marcarlo. El punto 3 es la fascia de conducción. Bueno, nada, importante que sepan que es por lesión en el fascículo 4, que es entre estos dos centros, y que lo que se va a ver alterado es la repetición. Vamos a tener, por un lado, un habla fluente porque el área de Broca está conservada. La comprensión también va a estar conservada porque el área de Wernicke tampoco tiene lesión. Pero, como está lesionada lo que sería conexión entre estos dos centros, estaría alterada la repetición. Más que esto no creo que les pregunten porque en el texto creo que no dice nada más. Antes sí, en el presencial se veía más, pero ahora no. Se lo sacaron. Así que hasta ahí creo que lo más importante es como tienen algunas críticas acá, por situación. Profe, una pregunta que nada que ver con el tema. ¿Ya saben cómo va a ser el final? Si va a ser oral o múltiple choice también. Es múltiple choice. Ah, ok. Y va a ser presencial, ¿no? Por cómo viene la cosa. Que yo sepa. Ah, ¿no? Ah, bueno. Me quedo un poco más tranquila. Que yo sepa, no. Que me parece, tengo entendido que este año sigue siendo todo virtual. No sé el año ok. que viene qué pasará. Perfecto. Pero de hecho, bueno, hace poco hubo una fecha de finales y fue virtual.
Joya, gracias. De nada. A ver. A ver. Voy a volver al cuadrito. Tu duda, todavía a ver quién consultó. De Melanie. ¿No lo menciona en el cuadro cuando me estás consultando? Saben que esto estaría, si no se los están explicando, por ejemplo, sección la salida M. Es probable que estuviera explicado en el texto anterior, el que era del presencial. Claro, claro, porque mi duda era, me recuerdo que habías dicho en la primer parte de lo que habíamos visto, que todo lo que tenga que ver con lesiones motoras, digamos, no está incluido en lo que es una fascia de por sí, pero en esta parte, digamos, de la entrada o la salida de información, no me quedaba claro si las lesiones eran en las partes motoras o en un área estimo específica, subcortical, que traiga, digamos, problemas en las partes motoras. Sí, bueno, no está especificado en el texto. Yo la verdad es que como no me dedico a la neuropsicología, no te puedo responder. No sería el sistema motor general, digamos. En la fase es una alteración específica del lenguaje. Calculo que la lesión estaría en algún centro subcortical que esté relacionado con el lenguaje específicamente. No sé decirte específicamente en dónde era la lesión. Si acá no lo menciona, no lo sé. Probablemente se estuviera explicado en el texto que antes era más largo y fue que dejaron el cuadrito y por eso queda ahí como medio inconcluso. Ah, listo, listo. Sí, 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 no, la realidad es que me generó esa confusión, digamos, en un primer momento, pero tal vez sí, justamente si me comentas que no es algo, digamos, extremadamente relevante, está perfecto. Yo como me quedé con esa confusión. Está bien. Sí, me imagino que podrían llegar a preguntar lo que les decía al principio. Hay que descartar que sea un problema motor, que no sea una parálisis, alguna incoordinación motora. Eso, ustedes traten de enfocarse siempre en lo que dice el texto. Por lo general, si yo recuerde, los cuadros no se toman, se toma lo que está en el texto. Así que, como esto antes estaba en el texto, antes sí se tomaba, pero no creo que se los tomen ahora. De hecho, yo revisé un parcial cuatrimestre pasado hoy, por las dudas, y dije, a ver, esa cosa que alguna de estas cosas se las hayan preguntado y no les preguntaron por este tema. Sí, por los temas que les dije. O sea, lo que está en el texto, esta parte de que veíamos recién, de centro A, centro M, eso sí, vi que lo preguntaron. Pero ya los otros tipos de afasia, no. Así que no se preocupen. No deberían preguntarles eso. Perfecto, gracias. De nada. Después, repetición podría ser como la prueba que vimos, de repetición de palabras o oraciones. Estos que son los síndromes clásicos se basaban se evaluaban tres esferas, tres cosas. Lo que es la articulación, lo que está acá abajo, antes se las mencionan como articulación en otra manera. Producción oral. Bueno, producción oral, comprensión y repetición. Eran las tres cosas que se evaluaban en esta época, en estos síndromes clásicos. Entonces, describen para cada una de estas afasias en dónde estaba, qué estaba alterado y qué no. Esto después
cuando pasen al siguiente texto, al tema 13, van a ver que esto cae, que ahora se estudia de otra manera, mucho más amplio, se estudian muchas más cosas, así que nada, tienen que saber eso. Tienen dificultades en lo que es la repetición de palabras. Y eso se debería a esta falla en la conexión entre esos dos centros. Y, bueno, entonces, acá con esto tendríamos visto los temas 11 y 12. Después, yo ya diría que, si les parece, que la semana que viene lean el tema 13 y 14, y bueno, y el 15, que nos quedó no es de lenguaje, y que traigan preguntas. A grandes rasgos, este tema, el 13, tienen que saber por qué cae el modelo clásico. Van a ver que les explican que hay una subespecificación lingüística y ahí tienen varios ejemplos de por qué. Y también hay una que sería neural. A ver, no sé con qué nombre lo tienen. Neural. Sí, subespecificación neural. Entonces acá les explican también por qué. Así que bueno, tendrían que leer eso. Yo creo que con que sepan a grandes rasgos las principales características de por qué está bien. Y además de eso, digo que otros temas son importantes, tienen en este tema todo esto que es lesión de hemisferio derecho, que es acá, que serían las alteraciones del uso del lenguaje. Las tienen divididas en 4 esferas, que son la prosodia, metáforas, actos de habla indirecto y discurso. El último. Estudiense bien toda esta parte, y de esto seguro que van a tener preguntas, de qué es cada una, en qué fallan estos pacientes. O sea, eso, más allá de la subespecificación lingüística, estudiense bien qué pasa con lesiones del hemisferio derecho. Y después tienen la subespecificación neural, que acá de vuelta tendrían que estudiar esas características en general. No creo que sean muy puntuales con esto. Y hay algo que sí es importante, porque yo siempre hay alguna pregunta. Esto. Acá empieza a hablar de centros versus vías y corrientes. ¿Sí? Se dejan de lado los centros del modelo clásico que teníamos almacenes. Bueno, eso ya no va más. Y ahora se va a hablar de vías o corrientes. Y cada una de estas va a tener funciones relacionadas al lenguaje. Entonces se tienen que estudiar. Son creo que 4 en total. Y qué función se relaciona a cada una. Esto es algo que siempre preguntan. ¿Alguna pregunta? Estoy seguro. Sí, no sé, por ejemplo, vía dorsal o corriente dorsal, sería la fonológica. Bueno, sí. Fíjense por dónde pasa y a qué se relaciona, ¿no? Reconocimiento de fonemas y palabras, aprendizaje y almacenamiento de las formas fonológicas de las palabras, ¿sí? Eso. Y lo mismo con cada una. Después está la semántica, la de la composición y descomposición, y falta la de la articulación, la salida motora del habla. Y ahí ya termina, me parece. Entonces, bueno, como recomendación esto.
sí o sí estudian estas vías o corrientes y las lesiones de hemisferio derecho, alteraciones del uso del lenguaje, y después, bueno, lean también por qué que el modelo clásico estuvo subespecificado, tanto desde el punto de vista lingüístico como neural. Y después, bueno, tienen el tema 14, que es la desgrabación de los videos de los pacientes que tienen alteraciones del uso del lenguaje. Deberían hacerlo. Van a tener más ejemplos que lo que dice en este módulo, que tiene creo que una hoja y media de este tema.